Bueno, a ver, si pensamos en el origen de la era de la información, la mente viaja casi por instinto a servidores parpadeantes. O a cables de fibra óptica cruzando los océanos. Claro. Eso es. Uno se imagina algo, o sea, algo prístino, electrónico, casi inmaterial. Completamente aséptico. Exacto. Pero para encontrar el verdadero origen de la comunicación de masas, hay que viajar a un taller oscuro y polvoriento del siglo XV, un sitio que huele a metal fundido, a aceite pesado y, fíjate qué curioso, a vino viejo y aceitunas. Es una mezcla de olores peculiar, desde luego. Ya te digo. Hablamos de una máquina inmensa de madera que para una mente medieval, al escupir cientos de páginas idénticas, debió parecer auténtica brujería. Es que lo era a sus ojos. Es el agente de cambio por excelencia, la bisagra absoluta que cierra la Edad Media de golpe y da paso al mundo moderno. Yo estoy convencida de que no hay otro invento igual. Vale, vamos a desgranar esto en la inmersión de hoy. Tenemos un montón de notas históricas, archivos y documentación procedentes de enciclopedias y textos sobre la invención de la imprenta. Textos interesantísimos, por cierto. Sí, una pasada. Y el objetivo no es solo aplaudir a Johannes Gutenberg como si fuera un mago que sacó un invento revolucionario de la chistera, sino entender cómo adaptar una simple máquina agrícola desató una tormenta que reescribió la religión, la ciencia y la forma misma en que pensamos. O sea, entender el proceso completo. Exacto. Porque, a ver, corrígeme si me equivoco, pero Gutenberg realmente no inventó la idea de imprimir, ¿verdad? En absoluto. Lo fascinante de esto es que Gutenberg fue más bien el hombre que resolvió el rompecabezas más complejo de su época. Un verdadero integrador de sistemas. Eso es, unió piezas tecnológicas que llevaban siglos flotando por diferentes continentes y culturas. Pero claro, nadie había logrado ensamblarlas en un sistema de producción masiva que realmente funcionara a esa escala. Hay un detalle de las fuentes que me parece clave. Para que un invento así arrase, necesita un público hambriento. Y en la Europa de los siglos XII y XIII, las ciudades estaban estallando. Había un crecimiento demográfico importante, sí. Sí, y había una nueva clase media urbana, el comercio florecía, pero sobre todo, estaban naciendo y multiplicándose las universidades. De repente, había miles de estudiantes y profesores necesitando libros desesperadamente. Y claro, el sistema tradicional era insostenible para esa demanda. Copiar un libro a mano en un monasterio podía llevar meses. Madre mía, meses para un solo libro. Era un artículo de lujo extremo. La demanda académica urbana había superado con creces a la oferta de los monjes copistas. Hacía falta un salto industrial enorme. Y las piezas de ese salto, paradójicamente, no estaban en Europa. Efectivamente, no estaban ahí. Claro, el papel. Según los documentos, sé que el papel no es europeo, vino de China y llegó al continente a través de la expansión islámica, ¿no? Así es. Los árabes aprendieron la fabricación de papel de los chinos durante su edad de oro, la perfeccionaron y, bueno, la introdujeron en Europa. Un material mucho más práctico. Muchísimo. El papel era bastante más barato y maleable que el pergamino tradicional, que, recordemos, estaba hecho de costosa piel de animal. Ya, es que matar un rebaño para hacer una Biblia no es muy escalable. Para nada. Pero hay algo aún más sorprendente sobre las raíces asiáticas. Los tipos móviles, es decir, las piececitas individuales con cada letra o carácter para formar palabras, pues tampoco son un invento europeo. Tampoco. Ostras, yo siempre había pensado que eso era la esencia absoluta del invento de Gutenberg. Pues no. Un ingeniero chino llamado Bi Sheng ya había inventado los primeros tipos móviles en el siglo XI. ¡Qué barbaridad! Y de hecho, el libro impreso con tipos de metal más antiguo que se conserva es el Hikji, que se imprimió en Corea en 1377. Faltaban décadas para que Gutenberg siquiera naciera. Espera, que me he perdido un poco. Si en Asia ya tenían el papel, la tinta y los tipos móviles de metal casi un siglo antes, o sea, ¿por qué no estalló allí la revolución de la información? Es una pregunta lógica. ¿Qué les frenó para no dominar el mundo editorial a nivel global en ese momento? Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos dos barreras gigantescas. Una mecánica y otra lingüística. Vale, a ver, la mecánica. Empecemos por ahí. El concepto de la prensa, la máquina que ejerce una presión uniforme y potente hacia abajo, era un invento puramente romano. En Europa se usaba a diario en el campo. Eran las famosas prensas de tornillo. Ah, vale. De ahí el olor a vino y aceitunas que mencionaba al principio del análisis. Justo eso. Prensaban uvas para vino y aceitunas para aceite de forma constante. Estaban rodeados de esa tecnología. La veían todos los días. Lo tenían interiorizado. Claro.
En cambio, en la cultura de Asia Oriental no procesaban sus alimentos de esa forma. No usaban prensas de tornillo masivas. Por lo tanto, el mecanismo clave para transferir la tinta de los moldes al papel, con esa fuerza mecánica y uniformidad, pues simplemente no estaba en su radar tecnológico. Entonces, ¿cómo lo hacían? Su método consistía en frotar a mano el dorso del papel contra un bloque de madera tallado. Ostras, frotar a mano. Sí, era un proceso súper artesanal, muy lento y además desigual en cuanto a la presión. Vale, o sea que la falta de prensas agrícolas es un factor estructural importante, pero la barrera lingüística me parece aún más brutal. Repasando el funcionamiento de un sistema de escritura logográfico, como el chino antiguo, resulta que cada símbolo representa una palabra entera o un concepto. Estamos hablando de miles y miles de caracteres distintos. Claro, intentar mecanizar eso es como intentar construir una máquina de escribir pero con 10.000 teclas. Es que yo me imagino a un pobre tipógrafo corriendo por una habitación inmensa llena de cajitas de madera, intentando encontrar el carácter exacto para componer un simple poema. Es una pesadilla logística inasumible, especialmente para cualquier producción que pretenda ser rápida y económica. Y ahí es donde entra la ventaja oculta de Europa, el alfabeto latino. Totalmente decisivo. Al ser un sistema fonético altamente abstracto, con apenas unas 2 docenas de letras minúsculas y mayúsculas, un impresor solo necesitaba manejar un número ínfimo de piezas. Con esas pocas letras combinadas, podía escribir absolutamente cualquier texto del mundo. Es como un sistema de bloques de construcción. Exacto. El abecedario era una especie de código de compresión perfecto para la mecanización. Es que las condiciones económicas florecientes en Europa, junto con esa familiaridad técnica con las prensas de tornillos romanas y la inmensa simplicidad estructural del alfabeto latino, crearon el ecosistema perfecto. El caldo de cultivo ideal. Todo estaba listo, sí. Solo hacía falta alguien capaz de unir todas las piezas del puzzle. Y ahí aparece Johannes Gutenberg en Maguncia, en Alemania, hacia el año 1440. Y bueno, solemos imaginarlo como un inventor trabajando en un taller de carpintería con tablones de madera, pero hay que subrayar su verdadera profesión. Era orfebre, Un detalle que lo cambia todo. un maestro en el trabajo de los metales. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es un detalle vital. Gutenberg no era un simple carpintero intentando tallar letras de madera, que, seamos sinceros, se astillarían y desgastarían a la primera de cambio. Claro, no aguantarían la presión. Exacto. Su genialidad vino de su profundo conocimiento de la metalurgia. El gran desafío tecnológico no era tener la idea abstracta de imprimir. El verdadero reto era fabricar miles de, digamos, letras A minúsculas que fueran milimétricamente idénticas entre sí. Y rápido. Y de forma muy rápida, claro, y que soportaran toneladas de presión constante sin aplastarse ni perder el filo de los bordes. Porque a ver, si haces las letras de plomo puro, que es lo más fácil de fundir, supongo que al meterlas bajo la prensa se deformarían como mantequilla, ¿no? El plomo es súper blando. Ese fue su primer gran triunfo técnico. Desarrolló una aleación magistral combinando plomo, estaño y antimonio. 3 metales diferentes. Sí, el plomo permitía que el metal se fundiera a una temperatura baja, el estaño le daba la fluidez necesaria para rellenar los minúsculos rincones del molde, y el antimonio, que es la verdadera genialidad química de la mezcla, hacía que la aleación se expandiera ligeramente al enfriarse. Ah, claro. Para que el metal chocara contra las paredes del molde por dentro y la letra quedara con unos bordes perfectos y bien afilados, en lugar de encogerse al solidificarse. Exactamente. Y para crear esas miles de letras rápidamente, inventó un molde manual especial, la matriz. ¿Cómo funcionaba eso? Pues imagina un pequeño recipiente metálico donde el fondo tiene grabada la forma inversa de la letra. Vertías la aleación líquida, se enfriaba en un par de segundos, abrías el molde y caía una letra perfecta. ¿Así? ¿En cadena? Vertías de nuevo y obtenías otra idéntica al instante. Gutenberg creó de facto el primer sistema real de producción en masa de piezas intercambiables. Vale, ya tenemos las piezas metálicas perfectas. Pero claro, leyendo los archivos, la tinta tradicional a base de agua que usaban los monjes copistas no servía. Si pones agua sobre un trozo de metal liso, pues resbala y se hacen gotas. Se escurre por completo. Los registros explican que tuvo que desarrollar una tinta completamente nueva, a base de aceite de linaza hervido y hollín, para crear una pasta oscura y súper espesa que se adhiriera al plomo. Una textura casi como de pintura al óleo. Y aplicar esa tinta espesa no era ni limpio ni sencillo, te lo aseguro. Requería un esfuerzo físico agotador y bastante rudo. Uf,
Aquí es donde los apuntes históricos me dejaron atónito y, la verdad, me dieron un poco de asco. Ya sé por dónde vas. Para esparcir esa tinta pegajosa sobre las letras de plomo, usaban unas herramientas llamadas bolas de tinta. Eran como unos cojines enormes con mango, rellenos de lana o de crin de caballo y cubiertos de cuero. Pero los registros dicen que el cuero favorito para esto era la piel de oveja o la piel de perro, ¡Qué horror! Sí. porque supuestamente carecía de poros gruesos. Piel de perro empapada en aceite rancio y carbón. Imagínate, o sea, el olor de ese salto tecnológico. Tela marinera. El olor en ese taller debía ser insoportable. Los operarios frotaban violentamente esas dos bolas malolientes entre sí para distribuir la pasta negra, y luego golpeaban rítmicamente toda la plancha de letras metálicas ya compuesta. Como tocando un tambor pegajoso. Exacto, asegurándose de entintar cada relieve sin manchar los huecos entre las letras. Y luego viene la coreografía de la máquina. Las fuentes mencionan un par de términos técnicos que suenan bastante arcanos, el tímpano y la frasqueta. Pero en realidad es un mecanismo súper ingenioso. El tímpano es un marco con bisagras donde colocaban la hoja de papel un poco humedecida para que absorbiera bien la tinta. Para que el papel cediera un poco, sí. Y la frasqueta, a ver si esta analogía funciona, es como la cinta de carrocero que usa un pintor de paredes para proteger el rodapié y no mancharlo. Es una analogía muy visual y muy acertada. La frasqueta era un marco adicional de papel duro recortado que se cerraba sobre la hoja limpia, dejando expuestas únicamente las áreas donde el texto debía imprimirse. Tapando los bordes. Eso es. Cubría los márgenes blancos de la página para que, al chocar contra la plancha de letras que estaba llena de esa tinta grasienta, los bordes del libro quedaran inmaculados. Brillante. Entonces bajaban este conjunto protector, deslizaban el carro bajo la pesada plancha de la prensa, el operario tiraba con toda su fuerza de una palanca gigante de madera que hacía girar el gran tornillo central. La plancha bajaba con una fuerza brutal y la madera crujía. Un trabajo durísimo para la espalda. Ya ves. Luego el tornillo rebotaba, sacaban el carro y retiraban una página perfectamente impresa. Todo esto además a un ritmo frenético. Muy frenético. Se estima que un equipo de 2 operarios bien coordinados realizaba unos 14.000 movimientos manuales y rítmicos al día. 14.000. Madre mía, qué paliza. Y con eso lograban imprimir unas 3.600 páginas en una sola jornada laboral. 3.600 páginas en un día. Frente a las 40 que podía hacer un artesano frotando un bloque de madera en Asia, o el tiempo eterno de un monje escribiendo a pluma. Reducir los costes y multiplicar la velocidad a esa escala es que la información, literalmente, acababa de inventar las alas. Lo cual nos lleva al siguiente nivel de esta revolución. Tener una máquina tan potente cambia las reglas del juego cuando la adoptan las masas y facilita la circulación incontrolable de las ideas. Porque los datos de adopción que recogen los archivos son abrumadores. De ese único taller originario en Maguncia, para finales del siglo XV el invento ya se había expandido a más de 270 ciudades por toda Europa. Venecio, fíjate, se convirtió en el Silicon Valley de la época, concentrando un tercio de las imprentas italianas. El volumen es sencillamente pasmoso. Las imprentas operativas produjeron más de 20 millones de copias de libros para el año 1500. 20 millones se dice pronto. Y en el siglo siguiente esa cifra se multiplicó por 10 y alcanzó hasta 200 millones de copias. Y claro, esto desestabilizó por completo las estructuras de poder milenarias. Por ejemplo, la Reforma Protestante simplemente no habría fracturado Europa de esa manera sin la imprenta. Martín Lutero se dio cuenta de inmediato del poder de este medio viral. Lo supo usar a su favor maravillosamente. Él publicaba algo y en cuestión de semanas había miles de copias circulando por ahí. Los registros indican que solo entre 1518 y 1520 sus folletos alcanzaron unas 300.000 copias impresas. Atrapó a las élites totalmente por sorpresa. Y no solo en la religión. Permitió además imprimir obras en lenguas vernáculas, es decir, los idiomas hablados por la gente común. Desplazando al latín.
Exacto, estandarizando, de paso, la gramática y la ortografía de nuestros idiomas actuales. Y, por supuesto, catalizó la revolución científica. Por primera vez en la historia humana, astrónomos o médicos de distintos países podían tener el mismo libro en sus manos. Podían observar el mismo diagrama anatómico exacto. Sí, y discutir sobre datos objetivos inmutables en lugar de copias a mano llenas de fallos. Pero, claro, leyendo todo esto me pregunto, ¿acaso no hubo resistencia? Porque cuando la información deja de ser un club exclusivo, los que ostentaban el monopolio del conocimiento suelen enfadarse bastante. Y leyendo las quejas de la época, de verdad que son auténtico oro cómico. Hay algunas muy divertidas, sí. Hay un fraile dominico, Filippo de Strata, que alrededor del año 1473 escribió un panfleto diciendo que la imprenta era una prostituta. Usaba el término latino meretrix. ¡Qué fuerte! Y decía que la pluma tradicional era una virgen pura, acusando a los impresores de ser mercenarios que destruían la erudición por el simple hecho de ganar dinero. Es la reacción clásica ante cualquier cambio de paradigma tecnológico. El abad benedictino Johannes Trithemius, por ejemplo, argumentaba en 1492 que la imprenta haría que los monjes se volvieran intelectualmente perezosos. Claro, les quitaban el trabajo duro. Para él, copiar un libro a mano no era solo producir un texto físico, era una disciplina física y espiritual que la reproducción mecánica, digamos, vaciaba de significado. Y también estaba el humanista Gerolamo Squarzafico, que decía que los libros impresos iban a hacer que la gente fuera menos estudiosa al quitarles la necesidad de memorizar. Y esto me parece fascinante porque suena exactamente igual a la ansiedad que todos escuchamos hoy en día en las noticias o en la calle. Completamente igual. Es como, la calculadora te hará olvidar cómo sumar, Internet nos vuelve perezosos cognitivamente, el GPS destruye nuestro sentido de la orientación. O sea, es el mismo pánico tecnológico, calcado palabra por palabra, pero documentado hace más de 500 años. Es que esto plantea una pregunta importante sobre nuestra relación psicológica con el conocimiento. La imprenta alteró de raíz la relación entre el autor, el lector y el texto mismo. ¿En qué sentido? Las notas históricas muestran una transición radical. Antes, un libro era un objeto tan raro que lo normal era que alguien lo leyera en voz alta para una audiencia. Era una experiencia comunitaria, puramente oral. Como reunirse alrededor del fuego. Exacto. La imprenta, al abaratar el libro, impulsó el hábito de la lectura silenciosa, privada y solitaria. Lógico. A ver, si los libros son baratos, pues te puedes llevar uno a tu propia habitación, en lugar de bajar a escuchar a un monje leerlo en la plaza del pueblo. Te cambia la forma de procesar información. Totalmente. Pero hay un detalle que me vuela la cabeza repasando los apuntes. Antes, los manuscritos copiados a mano siempre tenían errores, omisiones o variaciones caprichosas. Cada copia era distinta. Ahora, al imprimir copias masivamente idénticas, se podían crear números de página estándar, índices y referencias cruzadas precisas. Fue un cambio monumental. Podías debatir por carta con un colega a cientos de kilómetros de distancia sobre la página 42, línea 3, sabiendo con total certeza que ambos veíais exactamente las mismas letras. ¿Se estandarizó el saber? La consistencia fijó el texto. Y como consecuencia directa, la identidad y las palabras exactas de un autor empezaron a importar muchísimo más que antes. Espera un momento. Si cada copia es idéntica y dice con exactitud matemática lo que escribió una persona en particular, o sea, esta máquina de engranajes es lo que creó el concepto moderno de autoría y copyright. Así es. De forma completamente involuntaria, la estandarización física de la página impresa dio origen a las primeras leyes de derechos de autor y propiedad intelectual de la historia. Es flipante. De repente, saber a quién pertenecían legalmente esas palabras específicas sin alteraciones de monjes copistas, pues tenía un inmenso valor económico. Es alucinante si uno lo piensa. Una prensa de vino modificada por un experto en metales termina creando el marco legal de la propiedad intelectual moderna, o sea, es el efecto mariposa de la tecnología. Pero bueno, inevitablemente la tecnología no se detiene nunca. Nunca lo hace. A medida que la sociedad se volvió adicta a este flujo regular de información en los siglos posteriores, pues demandó más volumen y sobre todo muchísima más velocidad. Aquellas increíbles 3.600 páginas al día pasaron a verse como una tortuga coja. Claro, la barrera física de la prensa manual de madera, accionada por pura fuerza muscular humana, tenía un límite insalvable, por mucha maña que tuvieran. Un cuello de botella.
especialmente cuando, años después, nacieron los periódicos diarios que necesitaban imprimir las noticias de la noche anterior corriendo para la mañana siguiente. Había que dar el salto a la verdadera era industrial y mecanizar la imprenta a nivel de energía. Y ahí es donde entra el hierro fundido. Los documentos relatan que, alrededor del año 1800, Lord Stanhope construye prensas de metal robusto que reducen la fuerza humana requerida en un 90%. Un avance ergonómico brutal. Sí, pero a pesar de las mejoras, seguía siendo un mecanismo plano contra plano que limitaba la velocidad. Yo me pregunto cómo llegamos a las monstruosas y veloces rotativas que solemos ver en las películas clásicas de los años 30 sobre periodismo. El gran punto de inflexión fue liderado por el impresor alemán Friedrich Koenig en la década de 1810. Koenig introdujo dos ideas absolutamente revolucionarias para la época. Cuéntame. Papel pasaba rodando ágilmente sobre los tipos de metal en lugar de ser aplastado en plano. Ah, claro, el movimiento rotatorio continuo. Ya no hay que empujar una palanca hacia abajo, esperar, tirar para arriba, volver a meter, solo hay que dejar que las cosas giren. Efectivamente. Y en 1814, las máquinas a vapor de Koenig se instalaron en el periódico The Times de Londres, realizando unas asombrosas 1.100 impresiones por hora. 1100 por hora, ya empezamos a hablar de palabras mayores. Y la evolución continuó con rapidez, no se quedaron ahí. En 1843, en Estados Unidos, Richard M. Howe inventa la prensa rotativa definitiva alimentada por enormes rollos de papel continuo en lugar de meter hojas individuales a mano una a una. El típico bobinón gigante de papel. Exacto. La máquina simplemente tragaba kilómetros de papel a velocidades vertiginosas. Y uniendo eso a redes previas, no olvidemos la expansión global. Los jesuitas ya habían llevado la imprenta a Goa en 1556, a Nagasaki en 1586 y a Filipinas en 1593. La infraestructura ya era mundial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si miramos el arco completo de los datos que tenemos, la escalada histórica provoca vértigo real. Da un poco de mareo, ¿sí? Empezamos con el delicado frotado manual en Asia, sacando 40 páginas al día. Pasamos a Gutenberg, sudando tinta y usando piel de perro para lograr 3.600 páginas diarias. Un salto cualitativo. Y llegamos a finales del siglo XIX, donde imprentas rotativas colosales como las del New York World escupían la barbaridad de 90.000 hojas de 4 páginas por hora, en el año 1891. Es la historia visual de la aceleración humana, sin más. Y el impacto social de esa aceleración es incalculable. Al hacer posible la circulación instantánea, masiva y barata de noticias impresas, estas máquinas industriales crearon el concepto mismo del público de masas. La cultura pop, digamos. El periodismo moderno, la alfabetización casi universal y la formación de una opinión pública informada habrían sido materialmente imposibles sin los cilindros rotatorios de papel continuo de Koenig y de Howe. Es asombroso cómo todas estas líneas convergen. O sea, si lo piensas, tienes el alfabeto latino abstracto con su mínima cantidad de caracteres por un lado. Tienes las prensas agrícolas romanas por otro. Tienes la refinada tecnología del papel asiático transmitida por el mundo islámico. Sí, y le sumas la genialidad química de un orfebre alemán medieval para fundir plomo y antimonio. Todo colisiona en un pequeño taller de Maguncia para destruir el monopolio del conocimiento de las élites de la época y moldear el mundo moderno de arriba a abajo. Son convergencias tecnológicas que nos demuestran que los grandes saltos rara vez nacen del vacío, siempre surgen de conectar piezas preexistentes de maneras audaces y novedosas. Lo cual, para cerrar el análisis a fondo de hoy, nos deja con una reflexión final enorme extraída de las fuentes y llevada a nuestro tiempo. A ver qué te parece. Hemos visto que la imprenta, al producir copias masivamente idénticas de un texto, creó la necesidad real de saber con exactitud quién había escrito qué. Una simple máquina mecánica cimentó la idea del autor individual y la propiedad intelectual. Los derechos de autor, vaya. Pero hoy, en un presente donde la información vuelve a ser un flujo incesante y líquido, donde los textos y audios se remezclan infinitamente por algoritmos, se generan masivamente por inteligencia artificial y se copian sin dejar rastro claro de su origen exacto. Es un paradigma totalmente opuesto a lo fijo de la imprenta. Exacto. Si una tecnología tan física como la de Gutenberg nos dio el concepto de autoría, la pregunta es, ¿estamos tal vez a punto de ver cómo esa idea de propiedad intelectual se evapora en nuestra nueva era de fluidez digital?
Al igual que aquella mente medieval que observaba atónita una máquina de madera escupiendo letras, el futuro de la información vuelve a parecernos indescifrable y mágico. Para quienes nos escuchan, es una idea fascinante y abierta para darle vueltas por su cuenta hoy. Una reflexión interesantísima, sin duda.